académicos, a través de la participación de los litigantes, se empezó a inmiscuir a los tribunales judiciales y sobre todo a la Corte, a los colegiados en jurisprudencia. Y a través de este estudio, a través de esta situación combativa de estos académicos y de estos litigantes, ya se había arrancado a través de la jurisprudencia que efectivamente tenían un interés, ¿verdad?, estas personas, y que les tenía que aceptar el tribunal, ¿verdad?, su amparo. Bueno, a raíz de la reforma de 2013 a la ley de amparo, ya se indica en uno de sus artículos, el artículo 15 de la ley quinto de la ley de amparo, que bueno, efectivamente tienen legitimación y se va a llamar de hoy en adelante el interés legítimo. Bueno, interés jurídico o interés legítimo es la base principal para legitimarse y para hacerle valer a los tribunales federales que alguien va a instar, que hay un juicio de amparo, ¿verdad?, a través de una instancia. Se denomina instancia de parte. Me gustaría que vieran el artículo de referencia, que incluso también tiene tiene ciertos artículos que reflejan este principio en la ley de amparo. Para la materia que están ustedes manejando, para el motivo de las conferencias que son en materia civil y en materia familiar, el interés jurídico generalmente se demuestra, hablemos de un divorcio, pues a través de las actas de matrimonio, una pensión alimenticia a través del acta de matrimonio y la de nacimiento. En materia civil, una acción reivindicatoria se demostraría la legitimación con el título de propiedad, con la escritura pública, una plenaria de posesión a través de la demostración de cómo es que se ha adquirido la posesión de ese inmueble. De tal manera que entonces el interés jurídico lo demostramos de esa manera y podemos instar. El interés legítimo ya dijimos que es a través de la materia administrativa y es solamente para, ¿verdad?, poder abrir la participación de las autoridades. Existe, mientras que encuentran existe otro principio que se llama del agravio personal. Este agravio personal y directo generalmente se da solamente en el interés jurídico. El precepto constitucional que está en el 107, ahorita lo vamos a demostrar, indica que cuando se tenga que interponer el amparo y se tenga que demostrar el agravio personal y directo, solamente será a través de tribunales judiciales, administrativos, laborales o incluso agrarios. Este principio del agravio personal y directo tiene que ver mucho con lo que ya dijimos, el derecho subjetivo que tiene el particular para poder echar a andar la maquinaria judicial en busca de la restitución de su derecho. En el primer principio de instancia de parte, ¿verdad?, podemos indicar que ese principio reza que alguien tiene que promover el juicio de amparo. Alguien lo debe de hacer porque no hay juicios de amparo de carácter oficioso. Incluso en materia agraria, ¿verdad?, un campesino, ejidatario, comunero no tiene la posibilidad de elaborar una demanda ni contar con las posibilidades económicas, ¿verdad?, para poder en un momento dado contratar los servicios de un abogado. Bueno, aún así se necesita su comparecencia ante el tribunal de distrito ante el juez de distrito para que éste, vía comparecencia, le levante la demanda. Volvemos a repetir, el principio de instancia de parte, simple y llanamente, ¿verdad?, necesita que alguien lo promueva. Está más arriba, por favor. Ya te pasaste mucho. Más todavía. Ahí está, principio de instancia de parte, ¿sí? El fundamento jurídico, habíamos indicado, está en el artículo 107 constitucional, fracción primera, primer párrafo, y en los artículos 6 y 8 de la ley de amparo. En el artículo 107 se dice muy claramente que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y se va a demostrar esa instancia a través, volvemos a repetir, del interés jurídico o del interés legítimo. Súbele tantito, por favor. En sí, entonces, el principio de instancia, ahí está, consiste, ya te pasaste. Ahí está, el principio consiste, ¿verdad?, en que el juicio de amparo necesariamente tendrá que ser interpuesto por el agraviado o por interpósita persona, como por ejemplo por su representante legal, por su apoderado, defensor en una causa criminal o por cualquier persona
en los casos previstos por la ley secundaria, incluso a través de un representante especial respecto de los menores de edad. Ahí está lo que ustedes ahorita están viendo como su materia, personas con discapacidad o mayores de edad sujetos a interdicción. Ellos generalmente no pueden interponer una demanda, aunque tengan capacidad de goce, no la tienen de ejercicio. Necesitan de sus representantes, ya sea por una parte quien ejerce la patria potestad o a través de una tutoría, ¿verdad? Pero que ya sea a través de una sentencia interdictal de que efectivamente hay una persona, ¿verdad?, con esa discapacidad. Ahí tenemos el artículo 6, ¿sí?, que indica que efectivamente se puede promover el juicio de amparo a través de una persona física o moral y que lo puede hacer por sí, por su representante legal o por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en la ley. ¿Ya le puedes subir un poquito, por favor? Aquí está el segundo principio del agravio personal y directo. También tiene su fundamento en el artículo 107, fracción primera, segundo párrafo constitucional. Esa fracción reza que en tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. El interés jurídico, hemos indicado, parte de la transgresión de un derecho objetivo, que es una norma general abstracta e impersonal. Cuando se transgrede ese derecho objetivo en perjuicio de una persona, le concede a esta el derecho subjetivo para poder presentarse a las autoridades y para que les indique que ha sido transgredido alguno de sus derechos y que solicita la restitución de ese derecho. No hay interés jurídico en materia administrativa. Ahí lo que vamos a tener es un interés legítimo. Si bien el interés jurídico es, el principio es personal y directo, en el interés legítimo el perjuicio puede ser individual o colectivo, directo o indirecto. Del contenido de este párrafo, aquí estamos indicando, se tendrá que demostrar como el interés jurídico, es decir, comprobará ser titular de un derecho subjetivo que le faculta presentarse ante los tribunales federales de amparo para que le restituyan en el goce de la garantía constitucional violada, siempre y cuando dicho derecho esté protegido, ¿verdad?, por el ordenamiento legal objetivo que le es transgredido o desconocido en forma personal y directa. Vamos a entender como contenido del principio del agravio personal y directo todo menoscabo, detrimento o perjuicio que se ocasiona a una persona física o moral que se aprecie racional y objetivamente. Súbele, por favor. Otro de los principios en el juicio de amparo es el principio de la relatividad de la sentencia. Tiene su fundamento en el 107 constitucional, fracción segunda, primer párrafo, y en el artículo 73 de la ley de amparo. Este principio de la relatividad también se conoce como la fórmula Otero. Este principio ha dañado mucho a nuestra nación. Este principio ha indicado que solamente va a proceder beneficiar, ¿verdad?, en el juicio de amparo solamente aquellas personas que hayan interpuesto el memorial de garantías. De tal manera que por mucho tiempo había amparos que ya habían decretado que una norma es ilegal o que incluso una norma era inconstitucional. Bueno, finalmente bastaría que ya se tuviera una determinación judicial de que era ilegal o inconstitucional para que se dejara de aplicar. Pero la fórmula Otero es rígida y dice claramente que aun y cuando ya se hayan ganado amparos, ¿verdad?, el beneficio del amparo solamente es para todos aquellos que interpusieron el amparo. Es decir, que si hay una norma ilegal o una norma inconstitucional, esta se va a seguir aplicando al resto de la comunidad, al resto de los gobernados. La única forma de poder beneficiarles una determinación es que ellos también interpongan su amparo. ¿De acuerdo? Bueno, en el 2013 se indicaba que finalmente había ya una clara disposición política de exterminar el principio de la relatividad. Sin embargo, no es verdad. Si vemos en la segunda fracción, dice que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediere en el caso especial sobre el que verse la demanda. Aquí lo que estamos confirmando es que sigue vigente el principio de definitividad.
pero va a seguir el principio de la relatividad de la sentencia, pero para aspectos de legalidad. ¿De acuerdo? O sea, sigue vigente este principio para las cuestiones de legalidad. El artículo 73 de la Ley de Amparo repercute en lo que dice la Constitución y también señala que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas y oficiales que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos. ¿Le puedes